Bueno, seguimos con Inés Capdevila y con César Mayoral, hablando de lo que es hoy una realidad a nivel internacional, la política internacional, los problemas que cae, y en este momento Inés va a continuar con un tema que es el G0. El G0, sí. Contanos qué es eso, el G0. Bueno, lo que le decía recién, en la Argentina vamos a recibir en noviembre al G20, que son las 20 potencias más industrializadas del mundo. Tuvimos la cumbre del G7 en Canadá, que son las 7 potencias más industrializadas. Pero hay un experto en relaciones internacionales muy conocido globalmente, que se llama Ian Bremmer, que habla de el G0. Y básicamente es que hemos llegado a un punto que la incapacidad para ponerse de acuerdo por parte de las potencias hace que el mundo esté completamente paralizado en la resolución de los grandes temas. Los temas que hablábamos recién. El G0 es, empezamos de nada. No, está paralizado el acuerdo. No hay grandes acuerdos. Entonces no hay solución de los grandes temas. Por ejemplo, estamos hablando de las migraciones. El cambio climático, que es el tema fundamental que va a atravesar las próximas generaciones, exactamente. La guerra en Siria. Estamos en 2018, comenzó en 2011, 7 años, 600.000 muertos, millones de desplazados, millones de emigrados, exiliados. Nadie fue capaz de ponerse de acuerdo y decir, bueno, llegamos a esta solución y le ponemos fin a una guerra que así como está va a seguir. Una guerra de baja intensidad, matando miles de personas por año. Entonces, los grandes temas no tienen solución. Hay movimientos políticos que están cambiando los países internamente y a la vez en las relaciones internacionales. Todo contribuye, esta gran falta de acuerdo, a decir hacia dónde vamos. Porque, ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, sí, el mundo estaba destruido. U Occidente estaba destruido. Pero había líderes con capacidad de ponerse de acuerdo y con la decisión de llegar a un acuerdo, porque era lo que el mundo exigía. Hablabas de Bretton Woods. Bretton Woods fue un gran acuerdo mundial. Hoy no hay un líder que sea capaz de tomar la delantera y decir, vamos a hacerlo. Y perdón, ¿y qué amenazas y oportunidades se abre para la región, para América Latina? Y después, ¿cómo entender América Latina? Porque tenemos alianzas y bloques, por ejemplo, el Mercosur, hemos pasado por el UNASUR, tenemos a Chile, Perú y Colombia con la Alianza del Pacífico. ¿Cómo comprender también a la región? También, digamos, la región no puede estar ausente de esta destrucción del orden creado en el 1940, 45. Entonces, lo que pasa es que la región tuvo una serie de acontecimientos donde fue evolucionando, ¿no? La época de las dictaduras, la época de las deudas externas, el tema después de llegada de los populismos globalmente, aunque haya grandes diferencias, o partidos de centro-izquierda, y ahora no tiene un común denominador. Así, ahora no solamente no hay un común denominador mundial, sino que la región no tiene un común denominador. El país más importante de Sudamérica tiene una crisis muy grande. Brasil. Claro, que es Brasil. Y después, los otros países van mirando hacia dónde vamos. La Argentina ha tenido la peculiaridad que un líder no populista le ganó a uno populista. Pero, digamos, la economía no deja de ser también populista. O sea, acá, digamos, yo creo que las etiquetas hoy no van más. Es muy difícil definir hacia dónde va la región, porque aparte yo creo que la región no sabe dónde quiere ir. Y como mira a los grandes, y los grandes están totalmente... Porque antes decíamos, bueno, cuando llegó Alfonsín, ¿qué quiso hacer? Bueno, copiemos a Felipe González, copiemos la socialdemocracia europea. Del otro lado... Yo me acuerdo de Ricardo Lagos proponiéndose que Chile, creo que era el 2000, llegara a ser como España en el 2010. No, pero además la idea de que se podía crear un partido de centro-derecha, que era el peronismo, un centro-izquierda, que era Alfonsín, y los conservadores como tercer medio y la izquierda. Digamos. Eso yo creo que hoy no existe. No existe acá. Mismo la concertación en Chile dejó de ser el espíritu que tuvo cuando nació. En Perú, vamos, no hay, son líderes así ocasionales que salen. Ahora no tiene ni siquiera un líder, era un intendente que es embajador en Canadá que terminó siendo presidente de Perú. O sea, yo creo que la región no tiene ejemplos. La Argentina y los países latinoamericanos siempre hemos seguido un ejemplo. El de Estados Unidos o el de Europa. Y ahora no tenemos, esos dos no nos gustan o no podemos hacerlo, aparte tampoco les va bien a ellos. No. Entonces, ¿qué copiamos? Claro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es la economía? Y el otro elemento que creo que es vital es China. Sí.
China, yo cuando estaba ya en China de embajador, cuando hablaba con los que se puede hablar y que quieren hablar algo, te decían que China no tenía apuro, que no le interesaba lo que pasaba en Siria. O sea, no le interesaba, pero que no se iba a inmolar por Siria ni a meterse ahí, que Estados Unidos salía de todos lados mal, pero que ellos todavía no podían llegar porque todavía es un país subdesarrollado. Ese es el discurso oficial. Entonces, al llegar Trump ha apurado los tiempos de China. El que se ha dado cuenta rápido fue Putin. Y Xi Jinping también se dio cuenta rápido, pero lo que sí se dio cuenta que Trump, pero digamos, el tema es qué poner. O sea, Xi Jinping lo que ha hecho es que ahora China crece por lo que hace afuera. O sea, el 2020 tiene un plazo para cumplir ciertos objetivos. Y el 2030 ellos piensan que ya China puede ser la potencia global. Mientras tanto, lo que tienen es ahí en su patio el problema de Corea, que no lo termina de definir, Japón como el enemigo histórico. Y un problema interno también, ¿no? Sí, que digamos la que riqueza trae problemas más aspiraciones. más demanda. Exacto. Claro. Lo que pasa es que es una riqueza, digamos que como es un régimen autoritario y el Partido Comunista, que es lo que quiere recrear Xi Jinping, el Partido Leninista, define si vos podés irte a otra ciudad. Vos en China no podés mudarte. No te podés mudar. Entonces, ¿Cuánto, vos que tuviste ahí, cuánto puede soportar un sistema así cuando incluso las capas más empobrecidas empiezan a enriquecerse y con eso vienen, como decías, los reclamos, las aspiraciones políticas y sociales? Yo creo que es muy difícil establecerlo, pero creo que hay elementos como para darnos cuenta de que no es tan fácil que el sistema se quiebre. O sea, China tiene a Confucio, y lo tuvo aún en la época de Mao, aunque fue perseguido, como el elemento fundamental, que no es una religión, sino es una moral pública. Entonces, en esa moral pública hay 4 verdades que son, primero, la armonía, que es mejor que la verdad. Claro. No hay que pelearse si uno lo que va a conseguir con la pelea es romper la armonía. Ese es un pilar esencial del Partido Comunista. Es preferible no hacerse el tonto que buscar la verdad. Ese es el primer elemento. Otro elemento es la obediencia. Los hijos tienen que obedecer al padre, la mujer al marido. Estamos hablando 400 años antes de Cristo, ¿no? Sí. No es hoy así, pero digamos, hoy los maridos lavan los platos, algunos, en las ciudades grandes. Depende de dónde. Claro, después, los hermanos menores tienen que obedecer al hermano mayor, y el pueblo tiene que obedecer al gobierno. O sea, esto no ha sido siempre así, pero, digamos, forma parte de la cultura china. Por China no pasó Jesucristo, no pasó Freud. O sea, hay elementos que a nosotros nos parecen... La división de poder es una cosa inexistente. A mí me decía, pero el Parlamento chino es una escribanía. No, ni siquiera es una escribanía. Ah, claro. Están para aprobar las leyes que manda el Ejecutivo, no están para discutir. Ningún político chino va a la televisión a lucirse. Nada, claro. Va si lo dejan y y tiene que decir lo que le dicen que tiene que decir. Ahí hay 9 personas que son las que deciden. Después hay 320 que eligen esas 9. Entonces, es muy difícil entender la pregunta que haces vos, ¿hasta dónde puede resistir? Yo no sé, porque lo que ven los chinos que están mejor hoy que sus padres y que sus abuelos. Claro, que acá vemos que acá está pasando al revés. Sí, claramente. Entonces, eso hace que la gente diga, bueno, no te roban. Y cada vez comemos más y bueno. No te roban mucho. Porque... No te roban por la calle, no te roban. Ah, por la calle. No quiero decirte que la seguridad es algo que es algo que los chinos tienen, la tienen más que en muchos países occidentales. Hay países occidentales tampoco te roban, pero esta cosa de creer que el pobre tiene que resolver sus problemas rápido, en China lo debe pensar, pero no hay acción para hacerlo. Claro. También pasó con los intelectuales, pasó con Tiananmen, pasó con los estudiantes, pero son sectores medios que leen, ¿no? Sí, pero ahí hay una cuestión, ¿no? A ver, debería aplicarse cierta lógica. Cuando vos vas incorporando, que es un poco lo que pasó en Brasil, de últimas, desde de Fernando Henrique Cardoso para adelante, cuando se van integrando sectores de la sociedad que estaban por debajo de la línea de pobreza y van pasando y ascienden a lo que sería la clase media, siempre hay más demanda. Siempre hay más demanda por más derechos. Obviamente. Digamos, eso es como una lógica. Ahora, no sé, y entiendo tu encuadre de qué cosas existieron y qué cosas no, si eso es inevitable en China. Yo muchas veces le preguntaba a la gente de la embajada china que esto no va a ser un chino. Le digo, pues los chinos no son marcianos.
O sea, hay cosas que te dicen que no invite porque no va a venir. ¿Pero por qué no va a venir si no va a ir? Y la verdad, no iba. Hay cosas que están muy marcadas por la cultura. Digamos, se dice que hay 3 excepcionalidades, ¿no? La francesa por la cultura, la de Estados Unidos por la democracia, los derechos humanos, y la China porque es el único lugar, la única etnia del mundo que hace 5.000 años vive en el mismo lugar. O sea, y que ha ido pasando desde sus inicios hasta la fecha unida. Claro. Entonces, no digo que sean marcianos, pero tienen valores de incorporarse. Claro, son humanos. Tienen el odio, la envidia, el deseo del poder, la codicia. Ahora, pero digamos, no existe una espiritualidad global. Perdón, Inés, ¿sí? No, yo hablando de valores y pensando en lo que dijiste que en 2030 por ahí China llegue a ser la gran potencia eminente, yo pienso que China no tiene tantos valores para venderle al mundo como sí lo hizo Estados Unidos y le permitió convertirse en la potencia cultural, la gran potencia de la historia de la humanidad. Entonces, digo, China no va a reemplazar a Estados Unidos. Va a ser un liderazgo completamente diferente. Ni la quiere reemplazar. ¿Puedo decir que Xi Jinping no la quiere reemplazar? No, yo creo que los chinos consideran que la persona más poderosa es la más rica. Eso es claro. No hay nadie rico, no hay nadie poderoso si no tiene dinero. Entonces quiere ser el país más rico. China nunca invadió a nadie. El Gengis Khan no era chino, era mongol, que es el único momento donde ellos lo que sí, eso yo creo que es una debilidad para proponer un sistema que el mundo acepte, que vaya a China más allá de sus fronteras, decís vos. Hasta ahora ellos no impulsan ser la principal potencia mundial, salvo en la economía. Eso sí lo van a lograr. Es el país que más exporta, que más crece. Volvemos un poquito a América Latina para ver nuestra propia realidad, dónde se engarza. Me aparece una joyita. Es una joya. No, porque hoy Pablo en una enumeración decía, bueno, tuvimos el Mercosur, UNASUR, qué sé yo, qué. La verdad que si hoy uno habla del Mercosur, ¿qué solidez ninguna tiene el Mercosur? Ninguna. Absolutamente ninguna. No puede lograr ni siquiera el acuerdo con la Unión Europea, que es algo que necesita urgentemente. Sí. Además, y aparte, ¿en nombre de quién? Y aparte desde el punto de vista político, que el Mercosur quiso dar el salto de no ser sola. Paraguay está mudando su capital a Jerusalén. Paraguay tiene relaciones con Taiwán y no las tiene con China. Y yo te digo, eso lo conozco bien, cuando yo he tratado de impulsar, de aquí me pararon, de que no tenía que hacer nada para que Paraguay cambiase. Y los chinos mismos dicen, ¿para qué queremos que venga? Es un problema. Pero no es un problema propio del Mercosur en América Latina, es un problema propio de toda la región. Mirá la OEA, lo que es hoy. No hay forma de que llegue a un acuerdo. Bueno, ahora sí con Venezuela. Bueno, pero porque siempre hay un punto central donde, bueno, no les queda otra porque ya es demasiado irritativo. Está bien, pero hay una crisis humanitaria que nos estalló a todos en la cara, porque todos lo estamos sufriendo. No pudo ponerse antes. Pero la OEA no puede resolver el problema humanitario, ¿no? Necesita ir a Naciones Unidas. Y para ir a Naciones Unidas va a haber vetos. Si la OEA no resuelve el problema político, las Naciones Unidas no va a ir. Las Naciones Unidas, Rusia va a vetar. La apoyo humanitario de China también. Sí. O sea que eso de creer que se va a ingresar por lo humanitario es un error político. Yo se lo dije. No se puede entrar a Venezuela por el tema. Hay que estar por el tema político, no por el tema humanitario. Porque esto de crear un espacio donde se está muriendo toda la gente de hambre, tirándose por el piso, no lo va a conmover a Maduro. Ni va a conmover a Putin, ni va a conmover a Xi Jinping. ¿Ustedes tienen información de cuál es la relación que está teniendo el gobierno de Maduro con los militares? Que decían que algunos estaban dando vuelta. Debe ser posible. De los 200 que no tienen repartidos los negocios. Bueno, es un país con 2.000 generales. Debe ser la misma cantidad de... No, menos. Tiene más que Estados Unidos. Debe ser la misma cantidad de generales que hay en toda la región. Los tiene Venezuela. Tienen más indios que más caciques que indios. Fundamentalmente porque es la forma que tiene Maduro de recompensar la lealtad absoluta. Fundamentalmente. Por eso te decía, deben levantarse los que no los coroneles ahí. Los coroneles para abajo, exactamente. Claro. Sí, y también los que no les alcanza para vivir. Ese es otro tema, ¿no? Porque la inflación rampante que tienen, la calidad de vida que se ha pulverizado, afecta a esas capas medias porque no
tienen un sueldo y no tienen acceso al gran negociado de la corrupción o del narcotráfico al que sí tienen los mandos altos. Yo tengo la impresión, pero ustedes son más expertos, que ahí lo que ha fracasado enormemente es una oposición que se mantuvo dividida todo el tiempo. Y ahora está absolutamente la debilidad de Maduro partida. es ya más que evidente, con una oposición que se hubiera mantenido sensata, unida. Sí, yo no sé hasta qué punto, si se hubiese mantenido unida, habría sido un poco más exitosa o efectiva de lo que realmente fue, porque, o sea, convengamos también que, por ejemplo, Enrique Capriles y Leopoldo López, los dos líderes opositores con mayor proyección de los últimos años, están proscriptos. No pueden ser candidatos por 15 años. Uno está en prisión, ¿no? Todo lo que quiera, pero vos trabajás también desde la proscripción como oposición. Sí. Vas creando desde ahí, ¿no? Si podés. Vamos. Sí, no en un país donde se te fueron cercenando absolutamente todos los rincones que fuiste ganando electoralmente, ¿no? La Asamblea Nacional, que en 2015 ganaron las elecciones. Está bien, es cierto, Inés, pero, a ver, yo no me quiero empecinar, pero podés hacer eso, desde el lado de Maduro, si vos contás con que no va a haber una oposición más o menos fuerte, que además seguramente que desde afuera la apoyarían, que te haga... Yo los encuentro en sus orígenes muy divididos. Sí, completamente divididos. Ahora, lo que también es cierto que, digamos, que el chavismo rompió con los dos partidos políticos tradicionales de Venezuela y destruyó el sistema político. Sí. Entonces, digamos, y demostraba la gran corrupción que tenían esos dos partidos. Sí. O sea, hubo un presidente que se robó un portaaviones. O sea, digamos, el nivel es casi, nosotros casi somos nenes de pecho al lado de lo que va a pasar en Venezuela. Y Chávez fue el aparte, producto al tener de eso. un dólar, un petróleo carísimo durante tanto tiempo, era la meca Caracas. Claro. O sea, se construía, era el país que consumía más whisky escocés del mundo. Tiene estadísticas brutales. De hace años, ¿no? Sí, hace 30 años. Sí. O 40. Pero quiero decirte que eso hace también que lo que es la oposición actual no haya sido hija de políticos, digamos. No está Betancur, alguno de los grandes, más allá de la corrupción, de Andrés Pérez, de Herrera Campins. Hoy no está López y Carriles, que creo que son los que tienen más trayectoria. Y a la vez también hay un pueblo, digamos, que bastante cómodo. Yo digo, uno no puede criticar al pueblo, pero no es Uruguay, no es Argentina, no es Chile, que han tenido historias diferentes. Uruguay, Venezuela siempre fue una dictadura hasta que construyeron esos dos partidos. Exactamente. Siempre. Bolívar creo que decía que era un cuartel Venezuela, así como decía que era una universidad Bogotá y un convento creo que decía Quito. O sea, Venezuela ha sido siempre un país donde la violencia ha estado presente y la dictadura ha estado presente. Ahora, como decía Inés, no es fácil en un lugar donde te persiguen, te meten preso, te corren. Te matan, salís a protestar y te matan. Claro. Ahora, no sé, yo creo que lo de Venezuela también demuestra lo que decías vos uniendo lo de China. Cuba, hubo momentos que hubo más pobreza de la que tiene Venezuela actual. Sí. Mucha más. Cuando se cae la Unión Soviética, esos años en Cuba no había nada. Ojo, hoy hay ciertos expertos en la propia Venezuela que te dicen, estamos hablando del periodo especial, ¿no? La Cuba postsoviética, donde era una hambruna, básicamente. Hoy hay ciertos expertos en Venezuela que dicen que Venezuela está peor que Cuba en el periodo especial. Está bien, pero quiero que si está peor, estará un poquitito, digamos, era un desastre Cuba. Bueno, de hecho hay una migración brutal de aquellos que pueden tomarse un avión más lejos, pero solo en Colombia hay 900 a Colombia. Sí. Claro, por Cúcuta. Ahora, los que salen son los que ya son, digamos, no salen los más pobres. Pero sí en la frontera con Colombia. Sí, porque eso van a pie, pobres. Claro, aparte son las ciudades que están más cerca de la frontera. En Venezuela está pasando con la emigración un poco lo que sucedió en Siria, ¿no? Al principio se fueron las capas altas. Exacto. Como se fueron de Cuba. Media, y ahora ya emigran absolutamente todo. Pero oíme, como se fueron en su momento de Cuba, Miami... Los que tenían plata quedaban primero, después eran los otros. Cuba en sus orígenes se quedó en toda la isla con un solo soldador. Un técnico soldador que lo corrían por toda la isla para que soldara hasta que otro aprendió. ¿Pero por qué? Porque se habían ido desde los profesionales hasta los técnicos, se iban a Miami. Bueno, y eso es un ejemplo de por qué lo difícil de tener organismos
regionales que tengan cierta viabilidad. Si no la tiene la propia vez, donde están los Estados Unidos, está Canadá, los otros son mucho más débiles ahora. Nadie quería pelearse con Venezuela. Cosa que quería hacer negocios. Brasil hizo pingo en negocio en Venezuela. Exactamente, algunos de nosotros también. Claro. O sea, querían tener, y el petróleo venezolano, y sobre todo las islas del Caribe, recibieron un petróleo totalmente subsidiado para... siguen recibiendo, sí, entonces es difícil que voten en contra, ¿no? Que se unan en contra. Ya, porque el tiempo se nos va a acabar bastante rapidito. Ahora, el tema de la economía y el dólar, o el real, digamos, en Brasil, ¿cómo nos pega a nosotros, Inés? Bueno, depende también qué pase con el dólar acá en la Argentina, pero dentro de todo no nos viene, o sea, la devaluación en Brasil siempre nos perjudicó. Sí. Hay que ver cómo, de nuevo, cómo viene el peso. Hay que acordarse el baldazo de Fernando Enrique Cardoso. Exactamente. Y también cómo reacciona internamente la demanda brasileña a todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y eso va a ser fundamental para nuestro comercio, que empezaba a recuperarse un poco el comercio de Argentina hacia Brasil. Sí, automotrices, hay que ver ahora. Yo dudo que nos afecte mucho, yo creo que va a seguir un poco la tendencia. Brasil está un poco más estable que nosotros. Sí, está más, un poco más previsible. Sí. Ahora, lo que es cierto es que luego todo se va a resolver en las elecciones, quién gana, claro. y cuál es el proyecto que tiene. Si es verdad que Estados Unidos a través del fondo ayudó a la Argentina, etcétera, Macri también va a tratar de ayudar a un candidato si el candidato le parece un candidato más cercano a ellos que no. Claro. Eso, yo creo que si Brasil llega un candidato de centro izquierda tranquilo o uno de centro derecha, Estados Unidos va a apoyar. Ahora, si llega Bolsonaro o llega alguien que esté en la otra punta. Hoy es imposible predecir qué va a suceder en. Además hay una segunda vuelta. Habrá que estar muy atento. La segunda vuelta. Sí, habrá que estar más atento. No, atento creo que está toda la región a Brasil. Lo que pasa es que. No, pero el tema del dólar, ¿no? Y el tema del comercio con la Argentina. Ahora, independientemente de eso, digamos, el futuro de la Argentina yo creo que tiene mucho que ver con lo que pasa en Brasil. Más las decisiones que tomen. Tiene mucho que ver, porque el comercio nuestro es vital. Sí, claro. Sí. El 40%, ¿no? Sí, con Brasil es el principal comprador. Después está la Unión Europea, pero en el mercado común. Digo que como conclusión hemos recorrido todo el mundo. Hemos dado una vuelta, en muy poco tiempo, en una hora les hemos ofrecido un tour. Compre siempre los pasajes acá en esta compañía. Genial. Bueno, muchas gracias Inés Capdevila, muchas gracias César Mayoral, y a ustedes que nos están escuchando, que terminen muy bien la tarde, queden animados discutiendo ahora este rompecabezas internacional, y será hasta el próximo domingo. No mueva el dial, ya sabe que Gustavo Mura sigue en La Otra Mirada y vale la pena.